Muy bien, damos la bienvenida a nuestro Padre Dios, a Jesucristo y también al Espíritu Santo. Y a los ángeles administradores que nos acompañan en antesala para poder escuchar la voz del Señor a través de su palabra y aprender cómo son nuestros deberes, cómo es un culto real para Cristo, qué acepta el Señor, para que así no nos sigamos engañando, ni sigamos perdiendo tiempo, haciendo cultos que pensamos que Dios no lo recibe y no lo recibe. Entonces, ¿para qué pierdo el tiempo? ¿Por qué no enderezco? ¿Por qué no reparo el tiempo que he perdido? Los años, 10, 20, 40, 50, 100 años en el Evangelio y mi vida no ha cambiado. Entonces, algo está mal. Entonces, vamos a mirar hoy qué es lo que está mal. ¿Qué es un culto racional? ¿Qué es un culto consagrado al Señor? ¿Qué pide el Señor de ese culto? Y así usted pueda estar seguro si lo está orando realmente o no. Vamos a orar. Señor, danos sabiduría para entender tu palabra y guardarla. Gracias por todo, perdona sus pecados, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirige, nos dé la sabiduría divina para amarte solamente a ti. Bendice a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. En el mundo entero tienen que escuchar qué es un culto real, un culto que tú recibes para que no sigamos siendo más entrampados por el diablo, más de las 1000 formas que tienen de cultos que Satanás ha ideado, ha aumentado iglesias, grupos, con el fin de dar un informe distinto al de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ir a tu palabra, a la ley, al testimonio y así estar seguro cómo es que tú deseas que te oremos. En Jesús, perdona nuestros pecados. Amén y amén. Muy bien, gracias a Dios por permitirnos presentarnos en esta tarde para poder hablar qué es un verdadero culto. ¿Cómo es que usted lo está haciendo? ¿Será que en el tiempo que usted lleva en su iglesia, a usted le enseñaron cómo hacerlo realmente? ¿O solamente te enseñaron cómo hacerlo, pero que podías fallar en algo? ¿O podías hacer el culto poco a poco? ¿Que podías cambiar poco a poco? ¿Que el pecado no se podía cortar de una vez, que tocaba poco a poco? Y entonces eso te ha llevado a dar vueltas y vueltas como el pueblo de Israel, 40, 50, 100 años en el Evangelio y te envejeciste y tú ves que todavía tienes un carácter igual al mundo, amas al mundo, no lograste todos los objetivos, no cumpliste sus deberes, solamente reclamaba la promesa, pero no obedeciste lo que Dios dice. Dice, amas el apetito, amas al mundo y amas la ostentación, donde se esconden los más de 1000 engaños de Satanás. Hoy vamos a mirar a través de la palabra, a través de Romanos 12, cómo es que el Señor desea que usted lo adore y ya no siga perdiendo más tiempo. Y donde estés, adoras al Señor, que el Señor recibe el culto de los adoradores en espíritu y en verdad. Si eres sincero, Dios te lo recibe. Dios toma nota de los verdaderos hijos suyos. Eso dice Salmo 101:6, que los ojos del Señor están sobre el justo y sobre aquellos que caminan en el camino de la perfección. Esto dice la palabra. Esto me agrada, esto me sirven. Ahí es donde el Señor se goza, cuando usted y yo hacemos las cosas bien, correctas, nos perfeccionamos en el Señor. Estamos dispuestos cada día a amarle, a obedecerle, a hacer la voluntad de Él y no la nuestra. No te dejes engañar más. Donde estés, pídale al Señor, adórelo, que llegará el tiempo, el momento, que el Señor te dirá qué debes hacer. Pero mientras tanto, permanezca fiel al Señor, ámelo, devuélvale a Dios todo lo que sea de Dios, entréguele a Dios lo que es de Dios. Así no lo estén haciendo bien en tu iglesia o tu movimiento. Devuelva a Dios, no sea deshonesto con Dios. Devuelva, que si alguien coge algo de lo que tú devuelves para Dios, para tu obra, y alguien lo utiliza y se los echa al bolsillo muy sutilmente, pensando que lo merece porque es un misionero, es un pastor, es un ministro, es que yo merezco la ofrenda, yo merezco tal cosa. No, honre al Señor. Mira lo que dice el pensamiento de la palabra de Dios. Romanos 12 dice así la palabra de Dios. Deberes de los cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual está entre vosotros, que no tengamos más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Aquí vemos en Romanos muy clarito la forma excelente como adorar a Dios. Quizás usted lo ha leído una o dos veces, o tus pastores, tus ministros, tus amigos, tu papá, su tío. Un amigo quizás te lo ha leído en una conferencia, lo escuchaste, o tal vez en algún enlace en Face, o de pronto alguien te ha enviado por WhatsApp este versículo varias veces, pero que tú no lo entiendes. Y no lo entiendes porque no tienes una mente capacitada para entender las cosas de Dios. Mientras tú estés comiendo a todo momento, la mente no reacciona. El cuerpo no está en capacidad para entender el mensaje de Dios. Por eso debe de cortar con la mala alimentación. Empiece a alimentarse, como lo dice la palabra Génesis 1:29, bien. Lo que empieza bien, termina bien. Si tú no estás alimentándote como dice la palabra de Dios, Génesis 1:29, entonces no puedes esperar a entender la palabra de Dios. No puedes esperar que el Espíritu Santo esté dentro de tu cuerpo. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, si tú no estás comiendo de acuerdo a lo que Dios te ha dejado para mantener una mente óptima, ese es el resultado por el cual usted no adora al Señor en espíritu y en verdad. No ha sido capaz de vencer el pecado, porque está maltratando a tu cuerpo. Tus 100.000 millones de células están totalmente distorsionadas. No saben qué hacer. Están reaccionando de otra forma. Tus nervios están reaccionando de otra forma. Tus sentimientos no son los originales, porque no le está dando comida original. No los está alimentando. Los está alimentando con alimento de segunda mano, refiriéndome a las carnes, huevos, leche y pescado y pollo. Esos es proteína de segunda mano. De primera mano son los frijoles, los garbanzos, las lentejas, todo lo que sea granos es proteína de primera mano, en la cual no te va a hacer daño. La fruta, las verduras, de primera mano. De segunda mano ya le han quitado todo. Y por esa razón, pues cuando tú te vas a comer un tutti frutti o un pan blanco, pues ya no lleva nutrientes, lleva químicos, olores muy ricos, deliciosos al paladar pervertido, al olfato pervertido, pero no al olfato real de una fruta. Por tal razón, si no estás comiendo lo que Dios dice, pues va a ser difícil que vayas a entender a la ley y al testimonio. Por eso te lo leen, te lo dicen, te lo mandan. Escucha la exhortación, escucha el consejo y escucha la reprensión y no hace eco en su cerebro. No hace eco en tu vida. Sigues igual. Sigues siendo igual como el pueblo de Israel, rebelde, ignorando los preceptos de Jehová, ignorando las leyes de la salud, porque no estás en sus cabales. No estás actuando realmente como debe actuar una persona sana. Mira que no necesitas tomar alcohol solamente alcohol para que digas que es que los borrachos son los que no entienden. No, una persona que no le esté echando frutas, verduras, legumbres originales que Dios ha dejado, pues su cuerpo no puede responder al llamado de Dios. El Espíritu Santo no puede estar allí en tu cuerpo, ni en tu mente. Por eso te sientes triste, por eso no entiendes las Escrituras. Por tal razón, por eso es que no vives una vida de santidad, una vida de santificación. Te confundes y confundes a otros en tu manera de vivir, en tu vana manera de vivir. Te bautizaste y pensaba que el bautizo te iba a cambiar, y el bautizo no cambia a nadie. El que cambia es el Espíritu Santo. Hiciste un bautizo exterior público para demostrar y decir que amas al Señor, pero no hiciste el bautizo interno de corazón. No dejaste entrar a Jesús a tu corazón, ni dejaste entrar al Espíritu Santo. Por tal razón,
pues el bautizo no hizo lo que debería hacer en tu vida. Por esa razón, pues sigue con los mismos hábitos, las mismas modas, amas al mundo, sigue con la misma rabia, el mal pensamiento, el adulterio, la fornicación, la lascivia, sigue celebrando cumpleaños, sigue sacando créditos en los bancos, sigue fiando, sigue engañando, sigue diciendo mentiras, ama más la mentira que la verdad, porque tu mente ha sido engañada con los alimentos adulterados. Por esa razón, tú adulteras la palabra. Por eso no entiendes la verdad. Y cuando te hablan la mentira, prefieres la mentira y no la verdad. Y te alias con los que hablan mentira y no la verdad. Es porque no estás verdaderamente preparada tu mente, tu cuerpo no está preparado para recibir verdades eternas. Por eso la rechaza. Por eso odia al siervo de justicia. No lo identifica, no sabe quién es. Y entonces aquel que le acusan, le señalan como fanático, extremistas, porque vive rectamente como Dios, porque es estricto. Entonces a ti te han enseñado que ese que están hablando, en ese prejuicio, ese es el malo. Pero ese es el que están hablando. Si usted mira la Biblia, cuando hablaban mal de un profeta, ese era el que Dios mandaba llamar, porque ese era el que tenía la verdad. Y cuando hablaban bien de los falsos profetas, el Señor rechazaba esos mensajes, porque ese falso profeta no podía edificar sobre la roca. Podía hablar muy bonito, homiléticamente, muy elocuente para hablar ante el público, ante las cámaras, ante la televisión, muy amable, muy cortés, pero es superficial, porque vives una vida de hipocresía. La Biblia nos enseña en Romanos 12, yo quiero que usted lo mire con comentario adventista, y te vas a dar cuenta que Dios recibe un culto vivo, agradable, y para que usted presente un culto vivo y agradable, usted debe de empezar a decirle al Señor: Señor, enséñame mis deberes. Mis deberes es cumplir la reforma pro salud. Primer deber. Segundo deber es amarte a ti y odiar al mundo. En este caso, el pecado. No a las personas, sino al pecado. No a los papás, a la tía, al abuelo, al que te haya engañado, al tu pastor, que te hizo el bautizo apresuradamente, porque él le interesaba era cumplir un blanco para que le dieran unas vacaciones. Entonces cumplió el blanco en este año y ya salió, y después llega de vacaciones y a buscar nuevamente las almas para volver a completar el blanco durante el año, dependiendo del distrito. Pero tú piensas que él está interesado en usted, que el hermano está interesado en usted, que el pastor, el ministro está interesado en usted, que el obrero bíblico interesado en usted, que los hermanos independientes interesados en usted, o el hermano o mi tía que me dio los estudios interesados. Pero ellos también hacen parte de una tradición de hombres de bautizar personas sin estar convertidas. Entonces aquí cada uno quiere ser premiado, cada uno quiere llevar premios supuestamente para Cristo, pero premios que el cielo no aprueba. Bautizos a la ligera no aprueba el cielo. El bautizo debe llevar el componente principal, es por tanto ir, doctrinar y hacer discípulos y bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esos son los componentes que debe llevar, es doctrinar a una persona bien, que la persona pueda tener convicción, esté convencido de lo que está aceptando y pueda tomar decisiones bajo esa convicción. Y de ahí, después de la convicción, pues viene la conversión, donde él se arrepiente de todo lo malo que hizo, todas las cosas que por ignorancia, por amar al mundo, pide perdón a Dios, a su familia, a las personas que le hizo daño, paga las deudas. El Espíritu empieza a recordarle qué deudas tiene, qué cosas hizo, los negocios, a quién engañó, a quién hizo, con quién adulteró, con quién pecó, a quién insinuó, a quién llevó el pecado, a quién mató. Y empieza el Espíritu Santo a recordarle todo eso. Esa es la obra del Espíritu Santo, de que su vida sea antes de tomar una decisión en público, en privado la tome con el Señor. Muchos no toman la decisión del bautizo en su corazoncito, en privado con el cielo, para ser recompensados en público, sino que van a público y entonces no es recompensado por el cielo. Para que sea recompensado tu bautizo, debe hacerlo internamente en su corazón, consagrarse, vivir la palabra de Dios, en oración, en ayuno, en vigilia, pidiéndole fuerza, fortaleza al soberano, que lo ayude.
Y entonces el Señor dice que Él nos recompensará en público cuando nosotros oramos en secreto. Cuando tú obras en secreto, hace planes con Dios en secreto, Dios te recompensará en público. Por eso hoy vemos miles de personas, millones en el mundo, bautizadas en todas las iglesias, bautizando por cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, hasta 8 veces, y casándolos hasta 3 veces, 4 veces, todo por un logro de un bautizo, y no pueden esas personas vencer el pecado. Son vencidas por el pecado porque no tienen herramientas, no tienen doctrina, pero no doctrina de conocimiento solamente, sino doctrina donde aprendió a conocer el Espíritu Santo y a dejar que el Espíritu Santo entrara en su vida, darle la entrada en su corazón y en su mente, sabiendo que la letra sola es muerta, pero la letra en el Espíritu es vida, es la gracia. La gracia es ese Espíritu Santo que el Señor Jesús prometió a sus hijos para que seamos victoriosos sobre el pecado. Entonces, mientras tú no seas victorioso en el apetito, en el mundo, y victorioso en la ostentación, en todo lo que Satanás tiene para engañarnos, y no te arrepientas de los pecados que ha hecho, pues ¿cómo vas a progresar más adelante? Por eso mucha gente toma el bautizo, se bautiza y siguen las mismas, siguen pintando, siguen andando como el mundo, porque son personas que no están preparadas para eso. Entonces estamos haciendo un daño a los niños, a los adultos, a los muchachos. Estamos casando gente por casar para que se bauticen, estamos llenando iglesias y se están llenando las iglesias, todas están creciendo a lo ancho, pero no están creciendo en santidad, a lo profundo. Y eso es lo que a Dios le interesa, un crecimiento a lo profundo y no a lo ancho. Porque para Dios es mejor 6 personas o 7 que lo honren en una iglesia que 70, que se burlen, que saboteen, que no lo honren, no lo respeten, no lo amen. Que salgan de la iglesia a hacer lo mismo, que lleguen a su casa a hacer lo mismo que siguen haciendo, a pelear, a deshonrar a Dios, a deshonrar al Espíritu Santo. Una de las razones por la cual Dios no puede recibir un culto tuyo es porque no va con el Espíritu Santo. Y mientras no vaya con el Espíritu Santo y solamente con la letra, meramente con el conocimiento, pero no hay práctica en su vida, no se ven los frutos en tu vida, es porque no hay Espíritu Santo. Entonces es un culto racional muerto. Vivo es cuando el Espíritu Santo está en tu vida y en su cara, en su rostro, en su vivir. El diablo lo persigue. Es la persona que todo el mundo te llama fanático, extremista. Donde vayas, nadie va a querer escuchar a un siervo de Dios. Rechazan muy sutilmente. Y si te escuchan la primera vez en una iglesia, ya la segunda no te van a dejar participar. Y en una casa igual, tu familia, tus sobrinos, tus familiares, tus amigos, tus vecinos. Analiza bien esto y te vas a dar cuenta cómo es el mundo. El Señor dijo que el mundo nos odia. El mundo no tiene el Espíritu Santo. Pero hoy hemos encontrado que el cristiano que está presentando el culto a Dios se presenta, tampoco lleva al Espíritu Santo. Quiere decir, ¿qué pasó? Fue mal doctrinado. No le enseñaron la doctrina del Espíritu Santo. No le enseñaron la doctrina bien fundamentada para que la persona tomara decisiones. Una convicción y una conversión. Entonces no cambiaron de amo, siguieron con un espíritu, pero un espíritu de demonio, donde seguía pecando, siendo deshonesto, siendo las cosas del mundo, celebrando como el mundo celebra, amando al mundo y defendiendo al pecado del mundo. Esa es la razón por la cual hay miles en las iglesias que no cambian ni son transformados. Esto me estoy dirigiendo a todo el mundo. Estoy hablando al mundo global, al que me escuche, porque esta voz va a llegar a los rincones de la tierra. A ti como pastor, ministro, amigo, hermano, recién bautizado. Ya tomaste una decisión. Ahora preguntas, ¿qué debo hacer? Ya me bauticé y mi vida sigue igual. Pues el bautizo no tiene la culpa, lo tomaste ya. Ahora lo que tienes que hacer con ese pacto que hiciste es revisar el pacto bien. Empezar a estudiar la doctrina, empezar a estudiar la ley del testimonio, investigar y hacerle caso al Señor. Y empezar a bautizarse internamente, a cambiar, a dejar entrar al Espíritu Santo en tu vida, para que cuando lleguen las verdades nunca las rechaces, las ame. Se puede. Sí se puede, ya tomaste el paso, se lo hicieron apresurado, pero no importa.
Vamos a empezar de cero, pero con la ayuda de Dios. Vamos a dejar entrar al Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, en espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a empezar a presentar un culto al Señor de corazón. ¿Cómo así de corazón? Es un culto donde usted se presenta a Dios como íntegro, sin estar pecando en los pecados de transgresión. Eso es un culto vivo. Es un culto donde está el Espíritu Santo. Esos son los cultos que Dios recibe. No un culto muerto, donde usted presenta la letra, canta, alaba a Dios, se goza, pero su vida no cambia, su vida es la misma, sigue lo mismo. Le sigue dominando el cigarrillo, quizás las drogas, las mujeres, el adulterio, la pornografía, la masturbación, las cosas malas, el mal genio, la pelea, los pleitos. Sigues haciendo las cosas al revés, no endereza las cosas bien. Eso significa que hiciste un culto de la letra muerta. ¿Y qué es letra muerta? Que solamente conoce la palabra de Dios, pero no hace efecto en su vida porque no va con el Espíritu Santo y su vida sigue la misma. Ese es un culto muerto, donde usted miércoles en la iglesia, viernes, sábado, domingo, grupos pequeños, fervientes allí, creyendo que allí Dios te va a ayudar, y Dios no puede ayudar a nadie que no esté dispuesto a abandonar el pecado. Otra cosa muy distinta, que usted esté pecando con los pecados de ignorancia. Ahí es distinto porque el Espíritu Santo empieza a convencerte de pecado, de juicio y de justicia. El pecado de ignorancia es algo que usted no sabe que está pecando contra el soberano, y el Señor, a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra, según Juan 17:17, Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios empieza a hacer un trabajo maravilloso y empieza a presentarte estas verdades más a fondo. Y entonces usted va reconociendo más pecado, porque son más de 1000 formas. Los pecados que se arrepintió antes, que no los volviste a hacer. Si era ladrón, ya no vas a robar más. Pero ahora vas a mirar otros pecados en la cual ofende al Señor, pero usted no sabía que eso era pecado. Porque ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Ya aceptaste al Señor Jesús en su vida personal, dejó entrar a Jesús en su corazón, al Espíritu Santo, su mente es del Señor, piensa en Dios en todo momento. Amén. Ahora, a través del estudio, a través del conocimiento de la palabra de Dios, vas aprendiendo más del Señor, del Maestro. Por eso no nos las podemos decir que no las sabemos todas. Tenemos que ir aprendiendo de Él. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, que podamos hacer lo que Dios desea que hagamos. Todo para la honra y gloria de Él. Vamos a orar para que el cielo nos ayude y nos bendiga grandemente. Señor, gracias, porque hoy aprendimos que un verdadero culto es entregarle el corazón a ti totalmente, con el Espíritu Santo al lado, y apartarnos del pecado de transgresión. Y entramos a los pecados de ignorancia. Pero eso tú nos lo vas mostrando a la medida que hayamos estudiando tu linda palabra. Guíanos a obedecerla, a guardarla de todo corazón. Perdona nuestros pecados en Jesús. Amén y amén.